La economía es una ciencia cuyas implicancias nos afectan día a día. Es una ciencia, pero la vemos todo el tiempo en la tele, en los diarios, en la radio. Sufrimos en carne propia lo que pasa en la economía y discutimos de economía muchas veces. Pero además es una ciencia donde, como decía recién Pablo, no todos pensamos lo mismo. No todos pensamos lo mismo, muchas veces pensamos muy distinto, pero ese es muy distinto que pensamos no siempre se expresa en la economía que consumimos. Así, hay supuestas verdades de la economía que se repiten muchas veces y se siguen repitiendo, no solamente en la tele o en la divulgación, sino también en las facultades de economía. Y se repiten de manera acrítica. Cuando se repiten mucho, mucho y mucho y se vuelven como verdades indiscutibles, decimos que se convirtieron en sentido común. De hecho, lo que sucede muchas veces es que esos conceptos que se presentan como algo indiscutible después se utilizan para analizar casos concretos como la economía argentina, y lo que hacemos es intentar pensar la economía argentina desde un sentido común que nunca nos preguntamos de qué se trata. Es muy fácil argumentar desde el sentido común. Decimos algo que nos parece obvio, lógico, no tenemos que decir demasiado. Pero argumentar en contra del sentido común implica una tarea mucho más complicada. Primero tenemos que desarmar, explicar por qué no está bien ese sentido común. Y después, recién después, dar la idea de lo que queremos decir. Si tiramos algo contrario al sentido común sin fundamentar nada, vamos a parecer que estamos descolocados. Hay muchas supuestas verdades de la economía. No voy a decir que son mentiras, voy a decir que son supuestas verdades. Quiere decir cosas que se nos dice que son siempre así, pero que en todo caso hay que ver hasta qué punto, cómo, dónde, cuándo, bajo qué fundamentos. Y en este encuentro voy a hablar de dos, que seguramente les van a sonar familiares. El primero, que la economía de un país es como la de una casa. La habrán escuchado muchas veces. El segundo, que la causa de la inflación es siempre la emisión monetaria. También supongo que la habrán escuchado muchas veces. Vamos con el primero. La economía de un país es como la de un hogar, y entonces no hay que gastar más que lo que recaudamos. No hay que gastar de más porque vos en tu casa no lo haces. ¿Qué pasa en una casa? Y sí, la verdad que en casa yo no puedo todos los meses gastar más que lo que me entra por mi sueldo. Puedo un par de veces pedir préstamos, puedo gastar algo que ahorré, pero a la larga, si gasto todos los meses más que lo que me ingresa de sueldo, voy a tener un problema. ¿Cuál es la analogía que aparece con el país? Muchas veces aparece la idea de que en un país es lo mismo. La diferencia es que en un país los gobernantes serían los inquilinos de una casa que cuando gastan, recaudan, prestan o piden prestado, no lo hacen a su propio nombre, sino a nombre de la casa. Es como si yo hoy tomara una deuda y cuando me voy de mi casa le dejo la deuda al próximo inquilino de la casa en la que vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Y el gobernante debería tener cuidado, ser precavido, responsable y no gastar de más, porque si no le está dejando una deuda al gobernante que viene después. Así parece razonable que desde el sentido común económico se reclame no gastar demasiado. Parece lógico. Pero ¿qué es lo que no nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que está olvidando? En primer lugar, no nos dice en qué unidad de cuenta estamos gastando. ¿Qué significa gastar? En Argentina gastamos principalmente en pesos. En casa, si queremos adquirir un bien, comprar algo, necesitamos pesos para poder comprarlo. Pero en mi casa yo no tengo la máquina de fabricar pesos. Los tengo que conseguir de alguna manera. En mi caso los consigo trabajando de economista. Otros los conseguirán o trabajando de algo, vendiendo su fuerza de trabajo o vendiendo algún producto. La condición necesaria para que el peso sea la moneda que circula es que la aceptemos como legítima, que cada uno de nosotros acepte vender su fuerza de trabajo o vender otra cosa a cambio de pesos. Yo, en casa, no tengo la fábrica de pesos. ¿Qué pasaría si yo desde mi casa pudiera producir gratuitamente la moneda con la que compro servicios? Por ejemplo, imaginemos que yo puedo escribir un papelito de color y con eso escribir y pagarle al cerrajero que me viene a arreglar la cerradura. ¿Yo estaría limitado a no gastar más papelitos que los que tengo?
si yo puedo producir todos los papelitos que yo quiero? Claramente no, yo no tendría ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema es convencer al cerrajero de pagarle con esos papelitos. Lo más probable es que si yo le ofrezco pagarle con esos papelitos, me va a decir que no, gracias, prefiere pesos. Hay países que tienen soberanía monetaria. ¿Qué quiere decir? Son países donde el Estado gasta principalmente en una moneda que controla y que puede emitir. Es el caso nuestro. Cuando el Estado contrata docentes para las escuelas, personal de salud, personal de seguridad, cuando paga jubilaciones, cuando compra todo lo que compra, lo hace emitiendo con una moneda que emite y cuya cantidad y cuyo control está a su cargo. No es el caso de un hogar. Algunos países tienen otras ventajas. Por ejemplo, pueden usar su propia moneda para pagar sus importaciones o todas sus deudas. No es el caso nuestro, lamentablemente. Pero hay más. No solo los estados pueden gastar más que lo que recaudan, porque gastan en una moneda que controlan, sino que tampoco saben cuánto van a recaudar. Y cuando nosotros en nuestras casas gastamos, cuando yo voy al supermercado, mi sueldo va a ser el mismo, compre yo más o menos en el supermercado. Quiere decir, mi gasto no modifica cuánto voy a recaudar. En el caso del Estado no es así. Cuando el Estado gasta, la economía se mueve y aumenta la recaudación. Quiere decir, el Estado no puede intentar gastar menos que lo que recauda porque tampoco sabe cuánto va a recaudar y cuál va a ser el efecto de ese gasto sobre la recaudación. Entonces uno preguntará, ¿entonces los estados pueden gastar todo lo que quieran y no tienen ningún problema porque tienen la maquinita para fabricar ese medio de pago? La respuesta es que sí, poder pueden. La pregunta no es si pueden, sino si conviene hacerlo. ¿Conviene? Depende, porque todo acto tiene sus consecuencias. Entonces la pregunta es cuáles son esas consecuencias. Y acá entramos en la segunda supuesta verdad de la economía, que seguramente ustedes también habrán escuchado, que es que la causa de la inflación es la emisión monetaria y está asociada a la primera falacia, a la primera falsa verdad que se puede presentar como falacia. ¿Cómo es el argumento más simple que también habrán escuchado muchas veces? Cuando el gobierno gasta de más, tiene que emitir moneda y eso genera inflación. Entonces, querés gastar mucho, terminás generando inflación. Esto tiene un montón de problemas argumentales, muchos, y de los que no siempre nos damos cuenta. Es un planteo particularmente relevante en un país como Argentina, donde la inflación es bastante alta. Y todo el tiempo hablamos de la inflación porque la inflación es un problema recurrente. ¿Cómo es el argumento, muy simplificadamente, de los que nos dicen que la causa de la inflación es la emisión? Nos dicen que el Estado aumenta la oferta de dinero y eso hace que, como hay un aumento de la oferta de dinero, hay una caída del precio del dinero o lo que es lo mismo, un aumento del precio de todos los otros bienes medidos en dinero. Y de vuelta nos suena razonable. Si aumenta la oferta de algo, bajará su precio. Pero esto supone un montón de cosas que de nuevo no se nos dicen. Yo voy a tomar solamente uno hoy, que es la idea de que el Estado controla la oferta de dinero. Que es algo que muchas veces nos parece evidente. Sí, el Estado dice cuánto dinero hay. ¿Es así? En las economías capitalistas, solo una parte del dinero que usamos está en billetes, que sería efectivamente lo que imprime el Banco Central. La mayor parte del dinero que tenemos está en los bancos, en tarjetas de crédito, en chequeras. Se nos paga los sueldos en transferencias, compramos a crédito, tenemos libretas de fiado en los almacenes. Hay muchas formas diferentes de efectivamente usar dinero sin billetes. Me quedo con los bancos. Una gran parte del dinero que tenemos está en los bancos. Mucha gente piensa que en realidad el dinero en los bancos es una cuestión de seguridad. Tenemos la plata en el banco para no andar con billetes encima todo el tiempo. Si ese fuera el caso, por cada peso que yo veo en mi cuenta bancaria, debería haber un billete en la bóveda del banco que represente a ese dinero.
Yo entro en mi home banking, veo que tengo cierta cantidad de plata y esa plata debería estar en una cuenta a mi nombre, en una cajita, en billetes en el banco. Pero eso no es así. Los depósitos bancarios son mucho más que la cantidad de billetes que andan dando vueltas. En Argentina en este momento es más o menos el triple. Eso quiere decir que hay mucho más dinero en los bancos que billetes. Si yo voy al banco y pido un crédito, el banco no busca los billetes en la bóveda y me los da, sino que crea un depósito a mi nombre que solo figura en los libros como un asiento contable. El depósito es un activo mío y es un pasivo del banco que tiene como contrapartida un crédito que es un activo del banco y un pasivo para mí. ¿Esto significa que los bancos pueden crear todo el dinero que quieren? No, están limitados por la regulación, en particular por la tasa de encajes, que establece qué porcentaje de los depósitos tiene que estar inmovilizado en el Banco Central. Pongámosles que sea 10%, eso quiere decir que si hay 1.000 pesos en depósitos en el banco, ese tiene que dejar 100 pesos inmovilizados en billetes, 100 billetes que tienen que quedar inmovilizados. Es mejor mirarlo al revés. Quiere decir que si el banco tiene 100 pesos en billetes, solo puede abrir depósitos por 1.000, no puede abrir depósitos por más que 1.000. Ahora, si los bancos crean la mayor cantidad de dinero en la economía, si casi todo el dinero en Argentina de hoy, 2/3 del dinero, es creado por los bancos, ¿por qué podemos pensar que el Estado controla la cantidad de dinero y el Estado dice cuánto dinero hay? A partir de un supuesto que se llama multiplicador monetario. ¿De qué se trata este multiplicador? De asumir que entre la cantidad total de dinero y la base monetaria, que son los billetes que imprime el Banco Central, hay una relación constante. Y la fórmula más habitual tiene dos componentes. Uno es la tasa de encaje y otro es una cosa que se llama preferencia por el circulante, que dice qué porcentaje de la plata queremos nosotros tenerla en efectivo y qué porcentaje en depósitos. Suponer que el multiplicador es constante implica suponer que la preferencia por el circulante es constante, pero sobre todo implica suponer que los bancos van a crear depósitos por el máximo que tienen permitido. Los dos supuestos son completamente forzados. Si levantamos estos dos supuestos, quiere decir, si dejamos de suponer que nuestra preferencia por el circulante es la misma y si dejamos de suponer que los bancos van a crear depósitos por todo lo que pueden, tenemos que preguntarnos de dónde sale el dinero. ¿Qué hace que haya más dinero en la economía? ¿En qué contextos se crea más dinero? Y acá aparece la demanda de crédito. Quienes crean dinero son los bancos a partir de que la gente demanda crédito. ¿Cuándo se demanda más crédito? En general, cuando hay más demanda de inversión, cuando la economía está creciendo. Y eso no son cosas que el Estado controla. El Estado no dice cuánto la economía va a crecer o cuánto se va a invertir. Quiere decir, la cantidad de dinero que se va creando no está bajo control del Estado. Esto es lo que llamamos dinero endógeno. Pero hay más. Porque los billetes y monedas que sí imprime el Estado tampoco son una decisión permanente del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno puede tener otros objetivos de política monetaria, como la tasa de interés o uno muy importante en Argentina, el tipo de cambio. ¿Cuánto vale el dólar? Controlar la cantidad de dinero y simultáneamente controlar la tasa de interés o el tipo de cambio no es muy sencillo. Si el gobierno prioriza definir tasa de interés o tipo de cambio, posiblemente no pueda definir cuánto es la cantidad de dinero que va a querer emitir. Entonces, el gobierno no solo no dice cuánto dinero hay, sino que tampoco puede controlar del todo el dinero que él mismo imprime. Así que tenemos que buscar de dónde sale la cantidad de dinero. Si decimos que la inflación es causada porque hay mucho dinero, hay que preguntarse de dónde sale ese mucho dinero. Pero ojo, ¿qué pasa si una de las razones por las cuales se demanda más crédito y por lo cuanto hay más oferta de dinero es que aumentan los precios? ¿Cómo es eso? ¿Los precios inciden sobre la cantidad de dinero? Imaginemos que para pedir un crédito, yo quiero pedir un crédito para comprar insumos de producción, una máquina para producir. Si el precio de la máquina sube,
lo más probable es que tenga que pedir un crédito por un valor en pesos más alto. Si el banco me concede ese préstamo, va a estar creando más dinero. Más dinero que el que habría creado si la máquina no hubiera subido de precio. Lo mismo podemos pensar en el caso de los sueldos. Si hay que pagar salarios más altos, hace falta más dinero. Si el Tesoro recibe financiamiento del Banco Central para pagar jubilaciones más altas o salarios más altos, y hay que emitir más dinero para pagar esos sueldos. Y es más, si hay más demanda de crédito, hay mucha demanda de crédito, y el gobierno no quiere que suba la tasa de interés, posiblemente tenga que emitir más dinero para que la tasa de interés no suba, y entonces, de vuelta, se cree más dinero. Entonces, si el Estado no controla cuánto dinero hay, pero a la vez la inflación incide sobre la demanda de crédito, cuando suben los precios se demanda crédito por mayor valor, y por ende sobre la creación de dinero, ¿cómo puede la emisión monetaria ser la responsable de la inflación? Es al revés. Son los precios los que hacen que la cantidad de dinero suba. Por eso, cada vez que vemos un gráfico donde vemos los precios y algún agregado monetario, la base monetaria, la oferta monetaria, vemos que se mueven en general parecido. Sí, hay una correlación. Pero esa correlación, que muchas veces rápidamente nos dicen, muestra que la causa de la inflación es la emisión monetaria, debería leerse al revés. El aumento de la cantidad de dinero tiene que ver con el aumento de los precios. ¿Y de dónde sale el aumento de los precios? Bueno, hay que ir a buscar eso a otro lado, a otras teorías económicas, a otras miradas que justamente no están restringidas por esta supuesta verdad que nos propone el sentido común. Como vemos, las falacias económicas están entrelazadas unas con otras. Yo seleccioné dos, pero podría hablar de muchas más. El pensamiento económico dominante incurre en ellas todo el tiempo y en general apela a argumentos simples y convincentes, que rápidamente nos hacen estar de acuerdo, pero que ocultan supuestos muchas veces inverosímiles, que cuando empezamos a deconstruirnos nos damos cuenta que dejan de tener mucho sentido. Hacer transparente estos supuestos, hacerlos evidentes, hacer que nos demos cuenta de cuáles son los fundamentos de lo que estamos diciendo, es un paso necesario para desarticular estas falacias y poder salir de los atolladeros del sentido común económico.